tengo un fantasma en casa. ¡Ah! Esa es la primera reacción que tenemos cuando sentimos que hay algo extraño, algo fuera de lo común, algo que no entendemos en nuestra casa y que pasa más a menudo de lo que nosotros creemos. ¿Qué son los fantasmas? Vamos a entender un poquito hoy esta pregunta. ¿Se acuerdan que yo les hablaba sobre que cada cosa que ha sido pensada se puede convertir en una forma pensamiento, en un tulpa? Para hablar de los fantasmas tenemos que entender muy bien esto porque hay dos niveles. Normalmente, cuando una persona ha tenido una intención muy fuerte, estando viva, estando encarnada, por ejemplo, una madre con una intención muy poderosa de protección a sus hijos, de acompañamiento, de querer vivir con sus hijos y de pronto ella fallece, pero esa energía, este pensamiento, esta intención, que es la forma más sólida de pensamiento y de energía, a veces puede quedar implantada. Entonces, lo que nosotros estamos observando en nuestra casa no es realmente el alma de esa persona o no es realmente la esencia de esa persona que vivió en esa casa o que está en el astral vagando hasta que alguien le sienta o le perciba, sino es una forma pensamiento. Es un pensamiento a la que cuando estuvimos encarnados le dimos tanta fuerza que en el momento en que nuestra alma se desancla y nos desencarnamos de este plano material, esa energía pensamiento puede conservarse en la materia como un eco. Por eso es que nos damos cuenta que los fantasmas o estas formas pensamiento funcionan de una manera cíclica o repetitiva, o están siempre lavando la loza, entonces tú escuchas todas las noches a la misma hora lavando la loza, o todas las noches a la misma hora los pasos, o siempre, si tú te pones a analizar estos sonidos y analizar estas apariciones, siempre son muy similares, o siempre son repetitivas, es un eco. Entonces, por un lado, los fantasmas pueden ser eso, pueden ser esa energía, ese pensamiento en el bajo astral del que yo les hablaba en el video anterior, y entonces se queda allí esa energía densa hasta que alguien de pronto pueda percibirla. La otra forma es que también una persona desencarnada, ¿sí?, la esencia divina de alguien, puede crear o recrear, ¿sí?, su pensamiento cuando era en la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo ya fallezco, pero de alguna forma mi esencia divina siente que es necesario enviar un mensaje, hacerme una aparición en mi anterior cuerpo físico ante un familiar o a alguien para beneficiarlo, para darle tranquilidad, para entregar un mensaje específico. Entonces yo, o mi esencia divina, que no está encarnada ya, puede utilizar un pensamiento, reutilizar esa imagen que ya antes tenía y hacérsele presente a alguien en los sueños, hacérsele presente al familiar mientras está descansando y simplemente hace la aparición, o incluso de manera sorpresiva frente a un espejo, como lo vemos en las películas de terror. Esas son las dos formas, es decir, unas son ecos que se quedan en el astral de formas de pensamiento muy fuertes. Por ejemplo, en una casa en donde hubo asesinatos o hubo acciones con una energía muy densa, ¿sí?, donde hubo muertes con una energía muy densa, en donde esa energía densa queda implantada, queda impregnada en ese lugar, haciendo eco, hasta que alguien en la materia pueda entender estas energías y ayudarlas a transmutar en luz. Volvemos a lo mismo, no es que sean buenos ni que sean malos. Es que el fantasma va a venir a atormentarme y a dañar mi vida o dañar... No. Lo que pasa es que como tiene una frecuencia tan bajita, cuando ellos están presentes o estas energías están presentes en una casa, sí pueden causar que la gente se enferme, sí pueden causar que la casa esté más fría, como que la suerte de las personas que están viviendo en esa casa pues se ve afectada, o los negocios o incluso las relaciones personales, amorosas se vean afectadas. ¿Por qué? Por la vibración, ¿sí? No es que ellos estén allí para algo bueno o para algo malo, simplemente son energías implantadas que se convierten en una forma.
lo que hablábamos en el video anterior, una tulpa. Nosotros los seres humanos somos creadores de vida a muchos niveles. No solamente creamos nuestra propia vida, no solamente a nivel de mente colectiva, creamos todo lo que existe en el planeta, sino que también a nivel del astral y a nivel del pensamiento, con nuestras ideas y con nuestras creencias y esas fuerzas energéticas que nosotros tenemos, creamos estos seres tulpa. Y estos seres tulpa se convierten en una propia entidad con objetivos, ¿sí? Como depende de la intención que se le haya puesto a ese ser, pero tienen también como unos pequeños objetivos o unas pequeñas tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo un fantasma en casa? ¿Qué es lo que debería hacer? Que es la pregunta más importante. Hay muchas maneras de mantener tu casa libre de bajas vibraciones. ¿Cómo la mantienes libre de bajas vibraciones antes de que algo de esto llegue? Pues manteniendo una casa muy prolija, ¿sí? Muy limpia, con cosas que solo te pertenezcan a ti, no traer a tu casa cosas que pertenezcan a otras personas, porque esto pues no sabemos qué energía o qué intención implantada haya detrás de esos objetos. Tener la casa con aromas, inciensos, velas, ¿sí? Atraer la luz a tu casa a través de la meditación, la oración o un estilo de vida amoroso y pacífico. Mantener pues obviamente la casa muy limpia, con pocos objetos, donde no se puedan acumular las energías, es muy importante. Una vez que ya estás percibiendo una entidad de estas, tienes dos opciones. Una es intentar elevar tu vibración. Yo tengo ya un video anterior para explicarte cómo se eleva tu vibración, tanto para que no entres en la misma frecuencia de estos seres y estos seres simplemente como que ya no quieran estar allí. Cuando es un eco de energía, es decir, cuando tú te das cuenta que todas las noches es el mismo ruido, que todas las noches es el mismo patrón de movimiento, entonces estás enfrentándote a un eco, a una energía estancada. ¿Cómo se purifican estas energías estancadas? Simplemente activando la luz, se pueden utilizar cristales, puedes hacer lo que nosotros en Colombia llamamos saumerio, o poner aromas, unas hierbas que se queman en la casa. Y recuerden, aquí no estamos trabajando desde la polaridad bueno ni malo, no estamos ni atacando, ni exorcizando, ni sacando a la mala, nada, sino simplemente le estamos dando luz. ¿Qué utilizo yo o qué es lo que yo normalmente hago? Cuando yo percibo que hay una energía cerca, una energía en el astral en mi casa, lo que yo hago es simplemente con el pensamiento mandarle un mensaje, decirle, mira, yo no soy una medium, yo no te puedo ayudar, lo único que entiendo es que estás perdiendo tu tiempo de evolución, así que lo único que te ordeno es que te vayas hacia la luz. Hace mucho tiempo una terapeuta de ángeles a mí me enseñó que si tú dices te ordeno, no es bueno ni es malo, pero simplemente le estás dando la oportunidad de irse a la luz, porque muchas de estas energías por su voluntad propia no pueden, porque no tienen conciencia. Ellos ya no son la conciencia del ser divino, son simplemente ecos, energías. Entonces, como no tienen esa conciencia divina, no pueden a veces tomar la decisión propia de irse hacia la luz. Entonces lo que nosotros hacemos al decirle, oye, te ordeno que te vayas hacia la luz, en armonía, no te puedo ayudar, tienes que evoluciona hacia la luz, es la única forma, y pues esa es una de los ejercicios que siempre hago. Hay otras formas de estas, con la intención tan fuerte de algo, que sí requieren un trabajo específico, es decir, sí requieren una comunicación para darse a entender, para como que cumplir ese objetivo por el que fue creada esa energía. Entregar un tesoro, por ejemplo, entregar una carta o hacer que descubran dónde está su cuerpo, o sí, tienen de pronto un propósito en especial, y allí es donde entran las mediums. No es que sea algo muy difícil ser medium. Si tú quisieras y te sales del miedo, porque lo primero que nos pasa con estas energías es que como su vibración es densa, nos causa escalofrío y nos da miedo. Y vuelve y juega. Si yo estoy vibrando en miedo, ¿qué estoy haciendo? Estoy alimentando esa forma pensamiento, alimentándola
¿Por qué? Porque como está vibrando bajo y aparte yo le vibro bajo, pues le doy más fuerza, le doy más fuerza, le doy más fuerza, más eco, más eco, más eco, más presente se queda allí, más presente se queda allí, hasta que por fin alguien lo entiende. Entonces, lo que tú puedes hacer si no tienes acceso a un medium ni nada y sientes que después de haberle comandado que se vaya por la luz, de haber hecho una activación de luz, una limpieza en tu casa, sientes que todavía están estas presencias allí, pues si tú quieres, si estás preparado, si no tienes miedo, si te trasciendes el miedo, si no busca una persona que lo pueda hacer, es tratar de establecer la comunicación y recibir amorosamente el mensaje. ¿Cómo se puede hacer? Tú puedes apoyarte con cristales, porque los cristales, los cuarzos en especial, expanden la comunicación, ¿sí? Porque abren las frecuencias. El agua también, poner unos tazones de agua, ponerte a meditar y decir amorosamente, estoy como un canal, quiero permitir que esta energía se vaya hacia la luz, pueda evolucionar hacia la luz, si está en su proceso en este momento y en el mío, para que se dé. Obviamente pide ayuda a tus guías espirituales, pide ayuda a tu ángel y trata de comunicarte. A veces ellos te envían mentalmente ideas, hay muchas personas que les envían imágenes, les dan un mensaje, así es como han encontrado cosas, libros, diarios. Entonces, si tú quieres acceder a esa oportunidad o tienes una persona que sea medium y que pueda hacer este tipo de cosas, para este tipo de energías que tienen un objetivo en específico que no se pueden ir hasta que se cumpla ese objetivo, entonces es necesario recibir el mensaje para entender qué es lo que buscan. En general, es muy común que nos encontremos con este tipo de energías porque inconscientemente los seres humanos hemos venido creándolas desde hace muchísimo tiempo, entonces están por todo el astral y el astral es el plano intermedio que está más cerquita a este plano físico. Es muy natural que hayan fantasmas o estos seres por doquier, por donde vayas puede haber alguna de estas energías estancadas. Más si vas a vivir a ciudades antiguas, más si vas a vivir a una casa antigua, pues es muy, pero muy normal. Vuelve y juega. ¿Qué es lo importante de entender? No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. El miedo no te sirve. El miedo es una vibración que te baja la frecuencia y al estar en baja frecuencia, pues más vas a conectar con el astral bajo. ¿Sí? Es más, o sea, como que más te conectas a estos seres, más los atraes. Si tú elevas tu frecuencia, pues es muy difícil que se conecten contigo. Muchas veces las personas que están haciendo terapia conmigo, que han estado empezando su proceso de evolución espiritual, que están después de un proceso de sanación, empiezan a percibir estas cosas mucho más que antes. Tal vez el eco de energía siempre estuvo por allí alrededor, pero no lo habían percibido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Normalmente cuando tú elevas tu frecuencia, en el astral te vas a ver como una luz, porque ya tu canal de luz está un poco más abierto, entonces tú ya estás recibiendo más la luz de tu esencia divina y en el astral ellos te pueden percibir como una pequeña luz, igual que a los templos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los lugares más encantados, ¿sí?, por decirlo así, o con más fantasmas son las iglesias, los templos, estos lugares. ¿Por qué? Porque en estos lugares la gente, ¿qué va a hacer? Orar, elevar la frecuencia, oran, atraen la esencia divina, están como en ese proceso. Entonces, en el astral eso se ve como una pequeña luz y como ellos lo que están buscando es evolucionar por la luz, entonces llegan y pueden llegar a ti. Entonces, si una de estas vibraciones llega a ti, recuerda, cero miedo. Si tú quieres participar y quieres o estás preparado o tienes la conciencia lo suficientemente salida de la polaridad para poder entender el proceso, lo haces y si no, simplemente le agradeces. Gracias amorosamente, gracias por tu presencia, pero yo no puedo ayudarte, no soy una medium, lo único que te digo es que te ordeno que te vayas hacia la luz, acá estás perdiendo tu tiempo y es necesario que evoluciones. Tal vez se va, porque directamente cuando tú ordenas muchas veces se van de una vez o se evolucionan hacia la luz, pueden salir hacia la luz. Hay otros que tal vez no, pero siguen su camino y ya tú les has dado un poquito de luz porque ya les has hecho consciente algo diferente. Entonces ya por lo menos esa forma de energía tiene un poquito más de conciencia gracias al proceso que tuvo contigo.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No hay que tener miedo, importante. Mantengan sus casas libres, aléjense de los apegos, porque los apegos son los que crean esas energías de atadura que hacen que las personas creen estos tulpa, creen estas formas de pensamiento que se quedan haciendo eco en los espacios. Entre más eventos inconscientes hacemos o creamos como seres humanos, entre más guerras y más dolor, pues más de estas energías estancadas vamos a tener, ¿sí? Entonces, los fantasmas son solamente eso. Sí, pueden haber ocasiones en que la presencia divina como que retoma otra vez un pensamiento aquí en la materia para comunicarse, pero eso no es siempre, ¿sí? No es siempre. Por eso a mí no me gusta mucho cuando las personas están todo el tiempo tratando de conectar con los muertos y tratando de conectar con el tío muerto y con el papá muerto y con el... No es necesario, no es necesario. Y muchas veces se conectan, pero en realidad ya no es la esencia divina de tu ser querido, sino es una forma de pensamiento en el astral con mucha más baja vibración, que tal vez lo que va a hacer es confundirte y atarte más como a ese apego en vez de ayudarte a evolucionar a la luz. Otra cosa es el apego a las personas. Si yo, cuando fallece mi ser querido, no hago sino llorar y no lo acepto y digo, es que tú tenías que estar aquí conmigo y es que ¿por qué te fuiste? Y empiezo a generar todo ese apego, pues esa esencia divina cuando está desencarnándose también genera ese dolor, también siente ese dolor, ese apego, y ahí estamos creando un tulpa. Y entonces nosotros creemos que es que el que se queda por ahí vigilándonos en la casa es mi papá o mi ser querido muerto, pero no lo es. No lo es. Lo que se queda es una versión, un eco de lo que fue, ¿sí? Una vibración, un ser tulpa que hemos creado por el apego de no dejar ir a las personas. Y eso es ego, porque soy yo el que voy a sufrir, porque soy yo el que me va a quedar solo, porque es que soy yo el que necesito que tú te quedes en este plano porque a mí se me da la gana. Y eso es puro ego. Entonces con eso estamos generando más que nuestros pobres seres queridos que ya se van a evolucionar, que trascienden a otros planos, queden medio atados y generando, con parte de su energía, generando estos seres, estos ecos que simplemente vuelven y juegan, como que congestionan el astral, el astral bajo, y es más difícil. ¿Por qué? El astral bajo es el primer nivel para empezar a conectar con otras dimensiones, y por eso la gente se asusta, porque la primera vez que intentan meditar o la primera vez que intentan conectarse con sus seres superiores, con sus seres conscientes, pues tienen que pasar por el astral. Y si nosotros seguimos llenando el astral de basura energética, de tulpas, de formas pensamiento oscuras, pues menos la gente va a poder evolucionar porque más está congestionado esto. Y como es el primer espacio que tú te vas a conectar, pues te llenas de miedo y dices, no, yo mejor me quedo aquí, eso la espiritualidad nada que ver, la meditación nada que ver, esto me da miedo, y allí volvemos al ciclo vicioso y no evolucionamos. Entonces, si te encuentras con un fantasma en casa, tranquilo, es una forma de pensamiento, es una energía que simplemente tienes que pedirle que se vaya hacia la luz amorosamente. Mantén tu casa limpia con alta vibración, mantén tu estructura, tu mente, tu vida limpia en alta vibración, y así pues menos te vas a conectar con estos seres. Y pues para las chicas que son mediums y que quieren trabajar en este tema de estar ayudando a estas formas de pensamiento que necesitan tener un objetivo culminado para poder evolucionar hacia la luz, pues es simplemente seguir trabajando, conectarse en amor, en armonía, en tranquilidad, ni para arriba ni para abajo, siempre en el centro, ¿sí? Esa es la clave de todo. Ni el miedo, ni la exaltación, sino allí, tranquilamente. Es otra forma de vida. Hay demasiadas formas de vida en este planeta, ¿sí? Que no conocemos. Y es importante empezar a dejar de clasificar esto en bueno o malo. Bueno, un abrazo para todos. Bendiciones en luz.